todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a cama a dormir otra vez, estamos escuchando voces. Dios habla a través de su palabra. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios constantemente también nos está hablando, pero el mundo y todas las situaciones que hay en el mundo también hablan, están trayendo mensajes a nosotros. Por un lado está la voz de Dios, por el otro lado está la voz de las situaciones que atravesamos en el mundo o que existen en el mundo. Y el mundo, mis hermanos, trae mensajes que nos comunican cosas, pero debemos nosotros de determinar a quién vamos a escuchar. ¿Vamos a escuchar la voz de Dios o vamos a escuchar las situaciones que tenemos en la vida diaria que estamos viviendo? El mundo trae voces que también desea comunicarnos, y son voces que nos comunican qué debemos de hacer, cómo debemos de sentirnos, cómo debemos de actuar. Son voces diferentes y que nosotros tenemos la responsabilidad de poder interpretar o de poder discernir las voces que nosotros escuchamos. Todos los días, todo el tiempo estamos siendo bombardeados por información certera, información correcta, información de gente que tiene solamente otra clase de pensar, pero que también está hablando, y que muchas veces nos dejamos llevar más por lo que dicen los medios informativos, por lo que dicen las personas, y no escuchamos la voz de Dios. A la voz que nosotros prestemos atención determinará nuestro estado de ánimo. A esa voz que nosotros atendamos va a determinar, mis hermanos, cómo vamos a vivir, cómo vamos a movernos, a conducirnos. Si escuchamos la voz de Dios, vamos a vivir en una seguridad total, en medio de una sociedad, en medio de un mundo lleno de situaciones difíciles, llenos de inseguridades. Como cristianos podemos vivir seguros en las manos de un Dios poderoso que nos puede guardar. Podemos estar seguros, confiados en las manos de Dios. Pero de nosotros depende qué voces vamos a escuchar, a qué voz usted le va a prestar atención. No es que no escuche la voz de Dios, no es que no vaya a la voz de Dios, no es de que usted no conozca lo que Dios habla en su palabra. El problema está cuando nosotros sabemos lo que Dios dice, pero nos atemorizamos viendo las situaciones que este mundo está viviendo. ¿Por qué? Porque es fácil citar la palabra de Dios, es fácil citar la Biblia cuando todo está bien, es fácil decirle a alguien más, no te preocupes, todo está bien, pero cuando la situación es personal, es entonces cuando olvidamos de las promesas de Dios. Cuando las circunstancias no nos sonríen a nosotros, es cuando nosotros olvidamos la voz de Dios y nos atemorizamos. Cuando escuchamos otro tipo de voces también. Yo le pregunto, ¿a quién está usted escuchando? En medio de esta pandemia, en medio de este tiempo de COVID, en donde mucha gente sigue muriendo, hay información de nuestras autoridades, hay diferentes tipos de información de gente especializada en el tema, pero también encontramos la voz de Dios siempre que nos alienta, la voz de Dios que está ahí para ayudarnos a seguir avanzando, a no resguardarnos. Pero la pregunta es, ¿a quién está usted escuchando?
la voz del mundo, la voz de las situaciones o la voz de Dios. Nadie puede escapar de oír el mensaje que este mundo está gritando. Nadie puede decir yo no sé qué está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo. Pero me encanta esta cita de la palabra de Dios que leímos. Nos habla que tenemos nosotros como rebaños que somos, tenemos un pastor. Y ese pastor dice que habla. Y nosotros como ovejas, como rebaños, tenemos que conocer la voz de nuestro Dios. Versículo 3, una vez más, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas las siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. ¿Quiénes son los que siguen al pastor? Los que reconocen la voz del pastor. Dice, y él va adelante y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Debemos nosotros como rebaño del Señor, debemos de conocer la voz de nuestro Dios. Debemos de conocer la voz de nuestro pastor. Pero sabe, muchas veces es más fácil reconocer voces que quieren amedrentarnos, voces que quieren atemorizarnos, voces que quieren que nosotros vivamos en pánico. Y el enemigo usa todas esas clases de voces que no vienen de Dios, con el único objetivo de que usted pierda la fe en su pastor, pierda la fe en el príncipe de los pastores, que es ese pastor por excelencia que tenemos nosotros que ir tras él. En el mundo, mis hermanos, en medio de esta situación, hay un mensaje financiero o un mensaje económico que se encuentra en crisis. Y el mundo tiene un mensaje en medio de este tiempo. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa voz que se puede escuchar en estos tiempos? Crisis. El mundo está en crisis. Los gobiernos están en crisis. Los países están saturados por la compra de vacunas y están en crisis. El mensaje entonces que el mundo tiene para nosotros es de que vivimos en un mundo que se encuentra en crisis. Este es el mensaje que se está proclamando en todos los medios, que nos están lanzando, nos están bombardeando día con día. ¿Qué pasa si usted no conoce a Dios? ¿Qué sucede con su corazón si su corazón no está afirmado en las promesas de Dios? Por supuesto que un corazón o una persona que escucha que estamos viviendo en un mundo de crisis, nos atemorizamos. ¿Qué dice usted? Bueno, le tengo que trabajar más entonces. Tengo que conseguirme 2 o 3 trabajos. Tengo que trabajar tiempos extras. Tengo que agarrar todo lo que me venga a la mano porque tengo que salir adelante de esta crisis, de esta situación que el mundo está viviendo. Hay familias completas que pierden su casa, pierden su trabajo a diario a causa de la crisis. No hace falta hablar, mis hermanos, de la situación que el mundo en general está viendo cuando podemos ver lo que nuestro país está viviendo. Pero si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, en el Sermón del Monte, Jesús se sentó a enseñar a sus discípulos. Y ahí leemos varias veces la frase que el Señor dijo: ¿oísteis que fue dicho? Mas yo os digo, dice el Señor. ¿Cuáles son los mensajes que nosotros escuchamos todos los días? El mundo habla acerca de que no hay trabajo. El mundo habla acerca de que las deudas suben. El mundo habla que cuesta mucho llegar al fin de cada mes o al fin de cada quincena. Usted sabe también que lo que antes compraba con un billete de a 100, 8 días después ya no le alcanza para lo mismo.
Y es un mensaje que les llega a su corazón acerca de que hacer la compra cada vez es más difícil porque no le alcanza. Y el Señor dice: ¿oísteis que fue dicho, no hay trabajo? ¿Oísteis que fue dicho, las deudas suben? ¿Oísteis que fue dicho que cuesta llegar a fin de mes, que cada vez hacer la compra es más difícil? Ese es el mensaje desesperante que el mundo está lanzando a la humanidad. Es la realidad que está viviendo las personas, que está viviendo el mundo en estos tiempos. Es la voz que está sonando constantemente desde que nos levantamos. Es la realidad, mis hermanos, que nosotros estamos escuchando. Y tal parece que no hay otra alternativa más que ponerse a trabajar, a redoblar esfuerzos, a buscarle, a ingeniárselas, a ver cómo le podemos hacer, porque el mundo está en una crisis financiera. Este es el mensaje que lanza el mundo. Y sí, este es el mensaje real, es un mensaje que está ahí también. Es un mensaje para aquellos que no tienen esperanza. Es un mensaje para aquellos que no conocen la voz del buen pastor. Ese es un mensaje para aquellos que no creen que haya alguien más poderoso o alguien superior a los problemas y a las necesidades. Pero para nosotros que hemos confiado en Cristo, sabemos que sí hay otra alternativa. Sabemos que hay una opinión diferente de acuerdo a lo que el mundo está diciendo. Y cada vez que el Señor Jesús menciona la frase, oísteis que fue dicho, Él también dice, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero dice el Señor, pero yo os digo. El mundo habla, Dios habla. ¿A quién le vamos a escuchar? ¿A quién le está usted escuchando? ¿Oísteis que fue dicho? Dice el Señor, no hay trabajo, las deudas están en crisis, las finanzas están en crisis. Pero yo os digo, dice el Señor, Filipenses 4:19 nos dice la palabra de Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. El mensaje, la voz del mundo es, estamos en crisis. La voz de Dios es, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Oísteis que fue dicho? Salmo 23:1 también nos dice la palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese pastor del que nos habla el mismo Señor Jesucristo, que sus ovejas conocen su voz, y dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hay una voz de seguridad en la voz del pastor. Cuando nosotros escuchamos la voz del pastor, sabemos que nos lleva a un lugar seguro, a un lugar donde hay lo que nosotros necesitamos. Y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. ¿Oísteis que fue dicho? Dice el Señor, el mundo trae un mensaje, pero yo os digo. Salmo 34, versículo 4 en adelante dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
¿Cuántos dicen amén a eso? La voz de Dios es una voz que llena de tranquilidad y que llena de seguridad. Es una voz que trae esa paz que nosotros necesitamos. Oísteis que fue dicho, pero una vez más el Señor habla en Salmo 34:19. El mundo dice, la sociedad está viviendo en aflicción. Hay aflicción por todos lados. Y dice la palabra de Dios, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. ¿El justo está en aflicciones? Por supuesto que el justo también vive en aflicciones, porque vive dentro de este mundo. Pero dice la palabra, pero de todas esas aflicciones le librará Jehová. Voces. En todo momento escuchamos voces. Voces del mundo y las voces de Dios. ¿A quién vamos a escuchar? ¿A quién está usted escuchando? El mundo grita sus problemas, pero la otra alternativa es escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos habla? ¿Qué es lo que Dios pide que nosotros hagamos? Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Haz lo que te corresponde a ti, y el Señor hará lo que le corresponde a Él. Haz lo que te corresponde a ti, lo que Dios dice que hagas, y Dios se encargará de hacer todo lo demás. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares, dice, rebosarán de mosto. Otro, 2 de Corintios capítulo 9, versículos 10 al 11. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo? 2 de Corintios 9, 10 al 11 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis, ¿qué? Enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en este pasaje? Aquel que da la semilla. ¿Quién da la semilla al que siembra? Dios es el que da la semilla. Dios es el que da pan al que come. Dice: Dios proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Para que nosotros no vivamos en pobreza, sino que vivamos enriquecidos en todo para toda liberalidad. La voz de Dios. Dios habla. Y la voz de Dios siempre va a ser voz de bendición para su pueblo. La voz del mundo es una voz que aterra, es una voz que preocupa, es una voz que aflige el corazón. Es que volvieron a decir acerca de esta enfermedad. Es que salió una noticia terrible, no sabes lo que viene. Pero la voz de Dios, mis hermanos, es una voz que nos da seguridad, es una voz que nos da tranquilidad. Cada uno de nosotros conocemos la realidad de este mundo. No es que nos vayamos a vivir a un lugar donde nada de esto exista. Conocemos la realidad, pero también, sobre todo, debemos de conocer la voz de Dios. Hay alguien que es astuto. Hay alguien, mis hermanos, que susurra al oído todo tiempo. Hay alguien que quiere encargarse de sacar de su corazón esa fe y esa confianza que usted tiene al escuchar la voz de Dios. Génesis 3, capítulo 3, versículos 1 al 5, nos habla de la serpiente que era astuta para engañar. La serpiente se encargó de platicar
con Eva, habló, platicó con ella y le trajo un mensaje. Génesis 3 del 1 al 5 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí tenemos a Eva platicando con la serpiente. Dios había hablado antes con Adán, dándole instrucciones. Adán pasó las instrucciones a Eva, o probablemente Dios platicó con los dos y les dijo: puedan comer todo de lo que hay, nada más no coman de ese árbol prohibido que está ahí. Había una voz que había llegado a sus oídos y había llegado a su corazón. Pero se aparece también aquí una serpiente, del cual Eva prestó oído y platicó con ella y cedió a la tentación. Eva cedió a esta plática que obtuvieron, escuchó la voz de la serpiente y trajo la maldición a todo el mundo, a toda la humanidad. Voces, mis hermanos, que todo el tiempo nos están hablando. Todo el tiempo estamos recibiendo mensajes de temor. Las noticias sobre enfermedades, sobre el cáncer o tumores son cada vez más comunes. Y por eso el mundo está gritando su mensaje, que viene a traer miedo, que viene a traer alarma, que viene a traer pánico en el corazón de las personas. Muchas personas buscan la manera de cómo detener todo esto en sus vidas, porque hay un temor en sus corazones. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? En Lucas capítulo 9, versículo 45, dice la palabra de Dios que vino una voz con un mensaje a aquellos que estaban en ese lugar. Y dice la palabra de Dios: vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué tiene Jesús que decirnos ante el mensaje del mundo? ¿Qué vamos a escuchar si prestamos oídos a Jesús? Un mensaje que trae paz, que trae seguridad, un mensaje de quietud, un mensaje en el cual las aguas turbulentas pueden estar tranquilas. Usted puede estar confiado. Dice la palabra de Dios, Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El cristiano puede vivir confiado en un mundo lleno de situaciones tremendas. El cristiano puede acostarse y dormir tranquilo y confiado, porque la seguridad proviene de Dios. La seguridad solamente que nosotros necesitamos proviene de Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuánta gente hay que no alcanza a conciliar el sueño? Porque está estresado de vivir en este mundo. ¿Cuánta gente no alcanza a dormir? Se le van las horas porque está pensando en las situaciones del mundo. Ha escuchado tanto la voz del mundo que no puede conciliar el sueño, vive atemorizado. Pero el cristiano, el Hijo de Dios,
que conoce la voz de su pastor, dice: yo me voy a dormir en paz, tranquilo, confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque hay un Dios que me hace estar confiado. No voy a temer lo que me pueda pasar cuando estoy en las manos de Dios. Salmo 11:1 también nos dice: en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme: huye al monte como las aves? En el Señor hallo refugio. Una vez más, Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y una vez más hace referencia al pastor que va delante de las ovejas. Una oveja que va siguiendo la voz de su pastor, una oveja que está escuchando, no importa la situación o el lugar, lo peligroso del lugar que se encuentre, mientras siga escuchando la voz de su pastor, sabe que todo estará bien. El Salmo 23 nos habla acerca del buen pastor, en donde nos habla que Jesús es el buen pastor. Y este versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Puede haber algún lugar peor que una persona se pueda encontrar, humanamente hablando? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré. Es una decisión que se toma en el corazón de no temer. ¿Por qué? Porque hay alguien que está con nosotros y dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Muchas citas de la palabra de Dios que es difícil citar en este momento. No podemos leer todo lo que Dios nos habla a través de su palabra, la voz de Dios. Hay una voz preciosa, hay una voz maravillosa que nosotros tenemos que escuchar. Salmo 121 nos habla acerca de alzar nuestros ojos a los montes. ¿De dónde viene nuestro socorro? Y entender que el socorro viene del Señor solamente. Pero la pregunta una vez más es: ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? ¿Recuerda usted el momento cuando el Señor Jesucristo llama a sus discípulos a cruzar el lago de Genesaret para irse a la región de los Gadarenos? El Señor da una orden a sus discípulos y les dice: pasemos al otro lado. Y cansado por el trabajo del día, el Señor baja a recostarse, a descansar, mientras atraviesan el mar de Galilea. Y estando en ese lugar, estando en ese mar, dice la palabra de Dios que se levanta el viento muy fuerte, las olas se empiezan a levantar y la barquilla donde iba el Señor con sus discípulos empieza a ser azotado. Y los discípulos tuvieron temor porque ellos pensaban que iban a morir en ese lugar. Era tal la situación del momento que ellos tuvieron que despertar al Señor. Y uno de ellos va al Señor y le dice: despiértate que perecemos. El Señor se levanta, reprende al mar, hace que todo volviera a la calma, todo vuelve a la normalidad. Y molesto el Señor con sus discípulos, les recrimina su falta de fe. ¿Por qué? Porque el Señor habló antes, dio instrucciones antes de pasar al otro lado y dijo: pasemos al otro lado. La voz de Jesús fue algo que tendría que suceder, algo en el cual Él había dado una orden y nada ni nadie se podía interponer en lo que dice el Señor Jesús de lo que se tiene que hacer. La voz del Señor fue: pasemos al otro lado.
Pero llegado la tormenta, las olas, tremenda la situación, los discípulos escucharon la voz del agua, los discípulos escucharon la voz de los vientos tan fuertes, los discípulos escucharon incluso la voz de la pequeña barca que estaba tronando. Y ellos dijeron: nos vamos a morir. No hay de otra, nos vamos a morir. Y van y despiertan al Señor, y el Señor, molesto con sus discípulos, lo recrimina por su falta de fe. ¿Sabe usted qué es lo que detiene escuchar y atender la voz de Dios? La falta de fe en el corazón. No creemos a la palabra de Dios. No creemos a la voz de Dios. ¿Cómo puedo dormirme en paz cuando hay una enfermedad inundando mi ser? ¿Cómo puedo dormir en paz cuando miles de personas están muriendo allá afuera por una enfermedad? ¿Cómo puedo dormir en paz cuando tengo una deuda que pagar de aquí a 2 o 3 días? ¿Cómo puedo dormir en paz? ¿No le crees al Señor que Él está por ti y que Él va siempre a sacar, a extender su mano para ayudarte, para guardarte? Pero tenemos que creer, tenemos que confiar en el Señor. La palabra de Dios nos habla. Dios nos habla a través de su palabra, y la voz de Dios no falla. Debemos de escuchar las promesas de Dios que Él nos tiene en su palabra, promesas maravillosas. Romanos 8:18 dice la palabra de Dios. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En el versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y la palabra de Dios continúa hablándonos acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Hebreos 10:35 una vez más dice: no perdáis pues vuestra confianza. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. Tenemos, amados hermanos, que alimentar nuestra fe con la palabra y las promesas de Dios. Cada vez tenemos que creerle a la palabra de Dios. Tenemos que creer lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos dice. Mas el justo vivirá por la fe. No vivirá llevado por las situaciones del momento. El justo no puede llevarse por lo que ve, sino el justo vive por medio de su fe. Y si retrocediere, dice, si retrocediere el justo, si retrocediere la fe que hay en el corazón del justo, no agradará mi alma. ¿Qué fue lo que molestó al corazón de Jesús cuando reprendió, después de reprender al mar? La falta de fe de sus discípulos. Voces que todo tiempo nos están hablando. Hay voces que escuchamos, hay noticias que escuchamos. Compramos el periódico, prendemos la televisión en el canal de las noticias, y puras noticias malas, puras noticias que nos llenan de temor. Son voces que no solamente escuchamos, sino que llegan en el corazón, llegan en nuestra mente y causan un daño, y nos hace olvidar la voz de Dios, nos hace olvidar las promesas de Dios.
El mensaje de este mundo, el mensaje de las circunstancias, el mensaje de todo lo que nos rodea, el mensaje del tiempo que nos ha tocado vivir, tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que la gente, mis hermanos, está perdiendo la esperanza a causa de la economía. La gente está desilusionada con los políticos, la gente está desilusionada con los gobiernos. Las casas, las propiedades que daban seguridad ahora están siendo embargados por falta de una economía. La salud, ¿qué decir de la salud de estos tiempos? Está siendo mermado a través de enfermedades, a través de tumores, a través de tantas situaciones. La gente pierde su esperanza en la justicia humana. Y bueno, el mundo está trayendo un mensaje. Todo esto tiene el propósito de que la gente confíe, mis hermanos, en el único que no falla, Cristo. Ese mensaje del mundo tiene que llevarnos a confiar y a creer en el único que no falla y que es nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de la palabra de Dios es para las ovejas que oyen la voz de su pastor. Hay voces que tienen que ser voces extrañas para nosotros. No debemos de seguir esas voces que perjudican nuestra vida espiritual. Y dice la palabra, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Debemos de huir de esas voces extrañas, esas voces que causan que nosotros temblemos, que nosotros temamos, y tenemos que huir a la presencia del Señor, donde hay voces que llenan de seguridad, de tranquilidad, de paz, de consuelo, voces de esperanza que llegan al corazón. No preste oídos a lo que el mundo está diciendo. Preste oídos a lo que la palabra de Dios proclama. La palabra de Dios es algo certero, es algo maravilloso. Salmo capítulo 5, versículos 11 y 12. Con esto termino. Dice: pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás con tu favor. Qué maravillosa palabra del Señor. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Un escudo tiene la función de cuidar, de dar protección al soldado que está en guerra. En un momento de crisis total, cuando no hay más forma de cómo atacar al enemigo, lo único que queda es defenderse con el escudo. Y los soldados que quedan en pie, tienen que juntarse y juntar los escudos alrededor de ellos. Y dice la palabra de Dios: pero tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Hay momentos en la vida, hay momentos de situaciones en este mundo en el que no podremos hacer ya nada más. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al Señor, escuchar su voz, porque Él va a traer bendición a la vida del justo, y como con un escudo, dice, nos rodeará con su favor. Déjeme darle otra cita más. Salmo 2, 7 y 8. El libro de los Salmos es un libro maravilloso que llena de paz su corazón. Así es que usted tiene la tarea de leer el libro de los Salmos por su propio bien. Salmo 2, 7 y 8. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. ¿Cómo tiene que estar un cristiano en medio de esta situación? Tiene que permanecer en pie.
tiene que permanecer en pie porque nuestra confianza está en el nombre del Señor. Nuestra confianza está en el poder de nuestro Dios. Y la palabra de Dios es amplia. La palabra de nuestro Dios es bastante, donde nos habla de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué voces estamos escuchando? Estamos escuchando la voz de Dios. ¿Activamos nuestra fe para escuchar la voz de Dios o nos atemorizamos? Una cosa es vivir siendo sabios, prudentes, acatando el consejo, y otra cosa es atemorizarse. Otra cosa es decir, bueno, está tremendo esto, yo no salgo. Tenemos, mis hermanos, que confiar en la voz de Dios. Y como hijos de Dios estamos llamados a atender el consejo, y a través de la obediencia de atender el consejo, Dios se mueve y Dios nos da esa protección que nosotros necesitamos. Pero tenemos que atender a la voz de Dios. Tenemos que atender a la voz de Dios y desechar la voz del mundo. Como ovejas estamos llamados a escuchar la voz de nuestro pastor y no una voz extraña. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Sabe qué es algo maravilloso que dice este mismo pasaje? Y a lo mejor nos lo saltamos. Cada uno de ustedes tienen un nombre. Cada uno de nosotros tenemos un nombre y somos conocidos por un nombre. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3: a este abre el portero. ¿A quién? Al pastor, al que entra por la puerta. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. El Señor nos conoce personalmente. No solamente somos el grupo de la gran cosecha. El grupo de la gran cosecha. El grupo del divino Redentor o Salvador, no sé bien cómo se llama. El Señor nos conoce personalmente a cada uno de nosotros por nombre. Nos cuida el Señor. El Señor conoce nuestras necesidades, nuestros problemas, y nos llama por nombre. Dice la palabra que el pastor a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cada oveja tenía un nombre. Ahora ya no se acostumbra a eso, pero en esos tiempos cada oveja tenía un nombre y cada oveja conocía su nombre. Si no era mencionado el nombre de la oveja, todavía no le tocaba salir. El pastor empezaba a llamar a las ovejas por nombre. Y algo maravilloso es que Dios a nosotros nos conoce por nombre. Dios a usted, a cada uno de ustedes, Dios nos conoce por su nombre y Dios los trata personalmente. Escuchemos la voz de Dios. No prestemos oídos a lo que el mundo grita. No prestemos oídos al mensaje, a la voz del mundo. Debemos escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, y vivir esa voz, atender a esa voz, proclamar esa voz, creerla, pero no solamente creerla, sino también compartir con otros que hay alguien que habla y que su palabra es segura y eficaz. Voy a pedir, vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor en esta mañana, mis hermanos. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Tenemos un pastor. Nosotros somos ovejas y tenemos a un pastor que cuida de nosotros. Voy a pedir que cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Vamos a terminar en esta mañana la palabra de Dios. No hay bendición más grande que formar parte de un rebaño, el rebaño de nuestro Dios, de ser conocidos por Él, por nuestro nombre. El Señor personalmente conoce sus necesidades y dice: mi hijo tal necesita esto.
está viviendo en esta situación. Dios conoce lo que nosotros necesitamos. Dios conoce nuestros miedos, pero también Dios sabe que a través de nuestros miedos preferimos escuchar su voz. Preferimos ahogar la voz del mundo y escuchar la voz de Dios. Y es difícil, hermano, porque las cosas del mundo son visibles. Lo que Dios nos habla, lo que Dios nos promete es más, se trabaja más llevado por lo invisible, por la fe. Tenemos que esperar, tenemos que confiar en el Señor. Pero Dios ama a todos aquellos que esperan en Él, que confían en Él y que escuchan su voz. ¿Qué voz ha estado escuchando usted en estos tiempos, en estos días? ¿Ha estado atemorizado por las situaciones del mundo? Ahora la voz de Dios llega a su corazón, llega a su vida y le dice: no temas, yo estoy contigo. Nunca te he dejado. No te dejé en lo más grueso de la pandemia. ¿Por qué crees que lo voy a hacer ahora? No te he dejado en lo más difícil de tu situación económica. ¿Por qué crees que lo voy a hacer ahora? No te he dejado cuando todos te abandonaron. Ahora que te he integrado en una familia, en la familia de la fe, ¿por qué crees que te voy a dejar? La voz de Dios es una voz maravillosa. La voz de Dios es una voz que llena el corazón. Tenemos que prestar oído a esa voz que susurra y que habla constantemente en el corazón. Voy a pedir, mis hermanos, que se pongan de pie en esta mañana. Vamos a terminar este tiempo delante de la presencia del Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios porque hay una voz, hay buenas noticias. Siempre lo digo cada vez que evangelizamos, siempre lo digo y siempre comparto que en medio de tantas noticias malas hay una noticia buena, que Jesucristo nos ama y que Jesucristo quiere darnos lo mejor. El ladrón vino para hurtar, para matar y para destruir. Con su voz ya ha ganado terreno, ya ha logrado destruir. Pero dice el Señor: yo también he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero es necesario que escuchemos su voz. Es necesario atender y vivir la palabra de Dios y no temer las cosas que este mundo trae. Dice la palabra de Dios en Mateo que no debemos de temer a aquel que puede matar el cuerpo, sino más bien temamos a aquel que no solo puede destruir el cuerpo, sino también al alma. Y mis hermanos, el mundo y las situaciones que nosotros tenemos en esta vida no pueden hacer más que acabar a lo mejor con el cuerpo, pero lo más valioso que tenemos, que es el alma, está preservado por las manos de nuestro Dios. Vamos a levantar nuestras manos. Dado al poco espacio que tenemos aquí enfrente, no podemos pasar. Pero levante sus manos ahí en ese lugar donde usted se encuentra y dele gracias a Dios porque hay una voz de Él que nos habla. Él, como buen pastor, conoce nuestros nombres, nos conoce a cada uno y Él quiere ayudarnos siempre. Infunde aliento en nuestros corazones con su voz y debemos de sujetarnos a la voz de ese pastor, de nuestro Dios, de nuestro Señor. Hagamos a un lado la voz del mundo. Hagamos a un lado esas voces que atemorizan el corazón, porque hay una voz potente, poderosa, que se levanta para traer calma y para traer seguridad al corazón. ¿Cuál es su situación en este momento? ¿Cuál es esa voz que usted ha querido desechar, pero cuanto más ha querido desecharlo, más fuerte viene, con más fuerza llega a su oído? En esta hora dígale: no hay voz más fuerte que las promesas de mi Dios. No hay voz más maravillosa que la voz del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Dios, por tu palabra.
Te damos gracias, Señor, porque tu voz es verdadera, tu voz es maravillosa, Señor. Y podemos, Señor, adquirir confianza, Padre, a través de esa voz que tú nos das en tu palabra. Esa voz que susurra, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón. Que todas las cosas nos ayudan para bien. Gracias te damos, Padre. Obra, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos, Dios, en esta mañana. Que sus oídos y sus corazones solamente puedan atender esa voz que viene de ti, Señor. Voces extrañas, huyamos de ella y nos acerquemos a ti, Señor. Gracias te damos porque a tus pies hay seguridad y no hay peligro. Gracias te damos, Señor, porque a tus pies hay descanso y no hay cansancio. Gracias te damos porque delante de tu presencia hay, Señor, gozo y no hay aflicción. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Séllalo, Espíritu Santo, en el corazón de cada uno de nosotros en esta hora. Gracias, Dios, porque en medio de un mundo inseguro podemos estar seguros, podemos estar confiados, podemos estar en paz y en calma, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén, amén.